Hola, bienvenidos al canal de Academia M25. Para los que no nos conozcáis todavía, somos una academia especializada en la preparación de pruebas de acceso a grado superior, pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años o la preparación de la selectividad EBAU. La intención de este vídeo, al igual que vídeos anteriores, es que podáis estudiar y practicar con exámenes reales y de la mano de un profesor especializado. Es por esto que en esta ocasión vamos a ver el examen resuelto de filosofía de la prueba de acceso a grado superior que se realizó en Castilla-La Mancha. Como ya os hemos dicho, si te interesan este tipo de vídeos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de que hemos subido un nuevo vídeo y yo no me enrollo más, vamos a comenzar. Hola, bienvenidos. En esta tutoría vamos a resolver el examen de la Universidad de Alcalá del año 2021. En el examen nos dan 90 minutos para resolverlo y nos dan dos opciones, la opción A y la opción B. Ahora vamos a resolver las dos. Primero, en la opción A encontramos un texto que dice así: al menos, en efecto, se ha mostrado que es posible, cuando se percibe algo, se ve, se oye o se experimenta otra sensación cualquiera, el pensar, gracias a la cosa percibida, en otra que se tenía olvidada, y a la que aquella se aproximaba bien por su diferencia, bien por su semejanza. Así que, como digo, una de dos: o nacemos con el conocimiento de aquellas cosas y lo mantenemos todos a lo largo de nuestra vida, o lo que decimos que aprenden después no hacen más que recordar, y el aprender en tal caso es recuerdo. Así es, efectivamente, Sócrates, dijo Simmias. Es un texto de la obra de Platón, el diálogo Fedón. La primera de las cuestiones que nos encontramos dice así: exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas, con un valor máximo de 2,50 puntos, 2 puntos y medio. Podríamos resolverlo de la siguiente manera. El tema fundamental que trata Platón en este fragmento de su diálogo Fedón es el problema del conocimiento. El autor intenta responder a la pregunta: ¿cómo se puede acceder al conocimiento? En este sentido, Platón, por medio de Sócrates, afirma que el modo de conocer es por medio del recuerdo. El alma debe recordar lo que ya conoce previamente, es decir, la verdad de las cosas. Esta manera de conocer puede ser enseñada, por ende aprendida. En el texto se afirma que todo aquello que conoce de antemano ya lo conocía. Con estas afirmaciones, Platón, por medio de Sócrates, nos dice que el alma es inmortal y es anterior al cuerpo físico. Por tanto, en esta vida anterior inmaterial, el alma conoce la verdad. Así, en la vida material, el hombre debe intentar recordar lo que el alma ya conoce. Platón tendrá una visión dual de la realidad, es decir, la divide en dos. Por un lado estaría el mundo inteligible o mundo de las ideas, y por otro lado estaría el mundo sensible. El mundo inteligible es, para Platón, lo máximamente real, siendo este inmaterial. Este mundo de las ideas o hiperuránio contiene las esencias de las cosas, las ideas o modelos de todas las cosas que existen. Las ideas son eternas, inmutables, incorruptibles y perfectas. Por el contrario, el mundo sensible es el mundo físico, material, que se puede percibir con los sentidos. Este mundo físico no es el mundo real, sino que es una copia del mundo inteligible, que es el mundo verdadero. Las cosas del mundo sensible son temporales, materiales, físicas, perecederas, cambiantes y corruptibles. Por ejemplo, en el mundo inteligible se encuentra la esencia o idea de árbol, y en el mundo sensible están todos los árboles físicos, cada uno diferente, pero todos participan de la idea de árbol. Según Platón, existe la figura de un creador llamado Demiurgo, que transforma la materia para crear los objetos del mundo inteligible, tomando como modelo las ideas del mundo inteligible. El ser humano también está concebido como una realidad dual. Está compuesto por alma y cuerpo. El alma pertenece al mundo inteligible y el cuerpo pertenece al mundo sensible. El alma está atrapada de forma accidental en el cuerpo físico, pues pertenece al mundo de las ideas y debe regresar a él. Podemos decir que el alma está prisionera en el cuerpo. El alma, antes de encarnarse en un cuerpo físico,
Es decir, antes de caer del mundo inteligible al mundo sensible, pudo contemplar las esencias de todas las cosas, pero al nacer con un cuerpo material, olvidó este conocimiento. Esto lo cuenta Platón en la alegoría del carro alado. Esta es la explicación de por qué para Platón el conocimiento consiste en recordar. Esto se conoce como anamnesis. La anamnesis es el acceso al conocimiento que realiza el alma por medio del recuerdo de las esencias del mundo inteligible. Para que el alma pueda llevar a cabo este proceso, Platón propone la dialéctica. Por medio del diálogo, el alma va prescindiendo del conocimiento falso aportado por los sentidos. Es la doxa. Así podrá ir accediendo progresivamente al conocimiento verdadero, que es la episteme. A grandes rasgos, esta es la teoría del conocimiento de Platón, expresada en sus obras escritas en forma de diálogos, como es el que nos ocupa. La segunda cuestión nos dice, explique el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época medieval, con un máximo también de 2,5 puntos. Bueno, una propuesta de resolución pudiera ser la siguiente. El pensador medieval, Santo Tomás de Aquino, al aceptar la fe como una vía de conocimiento de la verdad, desarrollará una teología racional en la que pretende demostrar la existencia de Dios de un modo compatible con la filosofía y la reflexión racional. Para conocer a Dios desde un punto de vista racional o científico, no podemos abordarlo como cualquier otro fenómeno que se base en una causa conocida. En el caso de Dios, no tenemos conocimiento del mismo. Lo que propone Tomás es partir del conocimiento de causas sensibles, percibidas por la experiencia, para llegar a la causa primera, que es Dios. Esta idea de causa primera se asemeja a la idea de Aristóteles del primer motor inmóvil. Santo Tomás de Aquino propuso 5 vías para demostrar la existencia de Dios. La primera de ellas es la primera vía del motor inmóvil. Si todo lo que se mueve es movido por algo, al remontarnos jerárquicamente entre los motores, llegaremos a un primer motor que mueve sin ser movido. La segunda vía es la de las causas eficientes, es decir, que si todos los fenómenos que suceden en el mundo proceden de una causa, entonces debe existir una causa primera o causa eficiente. Esta causa eficiente no es causada y es Dios. La tercera vía, propuesta por Santo Tomás, es la vía de los seres contingentes. Si todos los seres que existen son contingentes, es decir, podrían no existir, unos seres comienzan a existir y otros desaparecen, viven, mueren, aparecen, desaparecen, pero debe existir entonces irremediablemente un ser necesario y ese es Dios, que es la causa de su propia necesidad y de su propia existencia. La cuarta vía es la de los grados de perfección, es decir, que si existen seres que poseen diferentes grados de perfección y por tanto esta jerarquía no puede extenderse hasta el infinito, por eso necesariamente habrá un ser que sea la perfección misma. De este modo, Dios es absolutamente perfecto y el grado máximo de perfección posible. Es el ser más perfecto que existe. La quinta vía del orden del mundo, al observar el mundo, vemos que hay cosas que carecen de conocimiento y aún así tienden hacia lo que son, hacia un fin. Por ejemplo, una semilla no sabe que es una semilla y que debe convertirse en un árbol, y aún así llega a culminar ese fin. En este sentido, debe existir un ser que dirija a las cosas hacia su fin, es decir, Dios. La tercera pregunta o cuestión nos dice, explica el problema de la ética o moral en un autor o corriente filosófica de la época moderna. También su valor máximo, su puntuación máxima es de 2,5 puntos. Una propuesta de resolución pudiera ser la siguiente. En cuanto al problema de la ética, Descartes dirá que toda la ciencia y el método deben ir encaminados al perfeccionamiento de la última rama del árbol del conocimiento, la moral. Plantea 3 reglas que se deben seguir para llevar una vida ordenada y feliz. La primera regla dice que se debe obedecer a las leyes y las costumbres del país en el que se vive, respetando su religión y las opiniones de los hombres más prudentes. La segunda regla dice que se debe ser lo más firme y resuelto que se pueda en las acciones. Es decir,
ser constantes y terminar lo que se empieza, hacer las cosas de verdad y no hacer por hacer. La tercera regla dice que hay que tratar de vencerse a uno mismo antes que a la fortuna, es decir, ser moderado en los deseos y si es necesario cambiar estos antes que pretender cambiar el orden del mundo. También hablará de la libertad, afirmando que es una idea clara, al igual que el cogito, y supone la perfección fundamental del hombre. En la moral cartesiana subyace la idea de que existe en esta visión racionalista una prevalencia de la voluntad sobre el entendimiento. De este modo, la libertad es el principio de su filosofía, ya que el ser humano es libre para dudar. Este es el acto supremo de la libertad y conduce a la certeza absoluta. La cuarta pregunta dirá, explique el problema de la sociedad y o política en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea, como máximo 2,5 puntos. Bien, una posible resolución es la siguiente. En cuanto a la sociedad, Ortega y Gasset hablará de la actitud frente a la vida y afirma que existen dos tipos de personas, el hombre masa y la minoría selecta. El hombre masa es aquel que espera que sean los otros los que vengan a resolver sus problemas. Manifiesta una actitud pasiva frente a la vida y no hace nada por cambiar sus circunstancias ni el devenir histórico. Por el contrario, la minoría selecta es aquella clase que tiene por bandera el esfuerzo y lucha por cambiar sus circunstancias. Estos son los que hacen que la historia avance. Por eso dice que debemos desear formar parte de la minoría selecta. Es el único modo en el que la vida puede alcanzar su máximo esplendor y el ser humano puede autorrealizarse. El madrileño aclara que estas clases no tienen que ver con las clases sociales ni culturales. En cualquier estrato de la sociedad podemos encontrar igualmente hombre masa y minoría selecta. Esta idea la podemos relacionar con la razón vital, forma raciovitalista de pensar que se puede englobar en la sentencia yo soy yo y mi circunstancia. Con ella, Ortega quiere señalar que la circunstancia es todo aquello que no soy yo mismo, pero que de algún modo condiciona lo que soy, creencias, sociedad, físico. El madrileño defiende el concepto de razón vital para superar la oposición entre racionalismo y vitalismo. Dirá que el racionalismo no es totalmente válido porque este termina acotando y limitando demasiado la realidad. A su vez, el vitalismo por sí mismo tampoco le convence, porque al dar plenitud a la vida termina por excluir a la razón. La razón vital es la condición necesaria para el conocimiento. Esta actúa desde el sujeto con su circunstancia, enmarcado en una realidad social e histórica. La razón vital está unida a la vida del ser humano en su devenir histórico. El hombre más que una naturaleza tiene una historia. Su vida no está predestinada por su esencia, sino que se va construyendo en la esfera temporal. El ser humano se halla inmerso entre las cosas y la sociedad, y su devenir, por ello, la razón histórica para Ortega y Gasset es el medio más adecuado para conocer la realidad, aunque no el medio definitivo. Como dijimos, encontramos también una opción B que empieza igualmente con un texto, que dice así. Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el paisaje se organice ante ambos de distinta manera. Lo que para uno ocupa el primer término y acusa con vigor todos sus detalles, para el otro se halla en el último y queda oscuro o borroso. Además, como las cosas puestas unas detrás de otras se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos percibirá porciones del paisaje que al otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno? Evidentemente no. Tan real es el uno como el otro. Pero tampoco tendría sentido que, puestos de acuerdo en vista de no coincidir sus paisajes, los juzgasen ilusorios. Esto supondría que hay un tercer paisaje auténtico, el cual no se haya sometido a las mismas condiciones que los otros dos. Ahora bien, ese paisaje arquetipo no existe ni puede existir. La realidad cósmica es tal que solo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. La perspectiva es uno de los componentes de la realidad. Lejos de ser su deformación, es su organización.
Una realidad que vista desde cualquier punto resultase siempre idéntica es un concepto absurdo. Es un texto de José Ortega y Gasset de su obra El tema de nuestro tiempo. Pues bien, la primera de las cuestiones, igual que en la opción A, dice: exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. Esta pregunta tiene un máximo de puntuación de 2,5 puntos. Pudiéramos resolverla de la siguiente manera. En el texto, el autor madrileño José Ortega y Gasset reflexiona sobre el problema filosófico del conocimiento. En este sentido, afirma que existen diferentes puntos de vista para cada objeto, es decir, que un mismo objeto es percibido por diferentes sujetos. Y no por eso cada punto de vista es falso, sino que cada uno de ellos supone una perspectiva con el mismo valor de realidad que los demás. Según Ortega, el problema para definir la verdad es de difícil solución, pues encontrar aquello que las cosas son en sí es una tarea imposible, pues a lo largo de la historia vemos cómo el ser humano y su forma de pensar han ido cambiando. Nos resulta muy difícil encontrar una constante en el universo. Los diferentes pensadores han pretendido domeñar la realidad desarrollando diversas corrientes de pensamiento que permitieran escrutar y clasificar la realidad, como por ejemplo el escepticismo o el dogmatismo. El escepticismo se resignó a asumir que no existe la posibilidad de conocimiento de la verdad. Por el contrario, el dogmatismo estableció verdades pretendidamente indudables o dogmas para zanjar el asunto del conocimiento, pero este no se sostiene, pues no atiende a la mutabilidad constante que se produce en el universo y en el hombre. El filósofo considera que la forma más adecuada para acceder al conocimiento, para conocer la verdad, es considerar esta como perspectiva, es decir, que el hombre nunca podrá alcanzar la verdad absoluta, solo podrá contemplarla desde su propio punto de vista, desde su perspectiva, esto es, el perspectivismo. Cada perspectiva es una imagen única del mundo, única para cada individuo pensante, pero niega que ésta sea una visión subjetivista, ya que afirma que más acertado será nuestro conocimiento del mundo cuanto más puntos de vista o perspectivas tengamos en cuenta. Finalmente concluirá afirmando que únicamente un ser omnisciente como Dios puede contemplar todas las perspectivas y por consiguiente la verdad absoluta. La segunda cuestión que se nos propone es la siguiente: explique el problema de la sociedad y o política en un autor o corriente filosófica de la época antigua. Su puntuación será 2,5 puntos. Una propuesta pudiera ser la siguiente: Aristóteles, en su obra Política, afirmó que el hombre es un animal político, un ser político por naturaleza, es decir, que no puede no ser político. El filósofo revisó las diferentes formas de gobierno, como la monarquía, la tiranía, democracia, oligarquía o aristocracia. Dirá que la monarquía, el gobierno de un único individuo, que es un sistema de gobierno válido, mientras ésta no degenere en una tiranía en la que el monarca solo mire por sus propios intereses. De la aristocracia, el gobierno de los mejor preparados, es válido mientras éste no se convierta en la oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos solo para unos pocos. La democracia será un buen sistema mientras ésta no se convierta en una demagogia. Llegó a la conclusión que el mejor sistema de gobierno es una mezcla de oligarquía y democracia, siempre que exista una clase media económicamente próspera. También dirá, al igual que en la ética, que debe buscarse la armonía o término medio a la hora de gobernar, y que no deben gobernar las clases más adineradas ni las más pobres. Del mismo modo, tampoco deben gobernar las posturas más radicales o extremas, sino las prudentes y moderadas. La tercera cuestión que se nos plantea es: explique el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época moderna, con una puntuación de 2,50 puntos, 2,5 puntos. Una propuesta de resolución de esta cuestión pudiera ser la siguiente. Para el filósofo escocés del siglo XVIII, David Hume, una consecuencia derivada de la negación de la causalidad
es la imposibilidad de que existan las sustancias. Esto se hace evidente al considerar que la sustancia no es algo que pueda ser percibido por la experiencia. Es decir, que por medio de la experiencia no se puede percibir la esencia de la cosa en sí. No existe empíricamente hablando la impresión de la sustancia. Para Hume, atribuimos la esencia de las cosas a la falsa creencia de que éstas tienen una continuidad o que aquellas cosas de la misma especie comparten atributos universales. Por ejemplo, si lo aplicamos al yo, consideramos que existe una continuidad, algo inmutable, una esencia o sustancia de lo que soy. Pero para Hume esto no es más que una idea de la imaginación que pretende unificar un conjunto de percepciones. Por tanto, no existe algo que se pueda denominar con la palabra yo. Siguiendo esta línea de pensamiento, dirá que la idea de Dios tampoco está basada en una impresión. Por tanto, solo es el resultado de una idea elaborada por nuestra mente. De este modo, no podemos confirmar que Dios exista. Solo podremos hacerlo cuando exista una impresión de éste, es decir, cuando pueda ser percibido por los sentidos. La cuarta y última pregunta que se nos plantea dice así: explique el problema del ser humano, la antropología, en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea, que también tiene un valor de 2,5 puntos. Una posible propuesta de resolución es la siguiente. Friedrich Nietzsche, autor del siglo XIX, afirma que los viejos valores deben ser superados. Del mismo modo, el ser humano también debe ser superado. El hombre debe convertirse en el superhombre. Esta transformación solo es posible por medio de la transvaloración de la moral o nihilismo. En sus propias palabras dirá que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. El superhombre se concibe a su vez como un ser más dionisíaco que apolíneo. Lo dionisíaco se refiere al aspecto vital del ser humano y lo apolíneo hace referencia al aspecto racional. En sus propias palabras dirá que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. El superhombre se concibe a su vez como un ser más dionisíaco que apolíneo. Lo dionisíaco se refiere al aspecto vital del ser humano y lo apolíneo hace referencia al aspecto racional. Pero ante todo, el superhombre es voluntad de poder, es decir, se autoafirma y se supera constantemente. La voluntad de poder corresponde a la auténtica libertad del hombre. Es una energía creadora de nuevas cosas, es lo dionisíaco, la embriaguez y la voluntad de vivir. La voluntad de poder es patrimonio de los fuertes y poderosos, mientras que los débiles permanecen en el resentimiento, la culpa y la abnegación. Para entender mejor esto, introdujo un pasaje en su obra Así habló Zaratustra, que en sentido metafórico expone las 3 transformaciones por las que debe pasar el espíritu humano: camello, león y niño. En este sentido, el camello simboliza al ser humano como esclavo, como animal de carga, que asume la sumisión impuesta por la cultura occidental. El león vendría a representar al hombre que se hace señor al romper con sus ataduras y su carga, y en lugar de afirmar yo debo, afirma yo quiero. En esta fase, el hombre demuestra su vigor al igual que un león y se enfrenta a su situación de opresión y sumisión. Por último, el hombre pasa a convertirse en un niño, una nueva posibilidad, un nuevo papel en blanco, una nueva materia para crear un hombre nuevo y amoral que apueste por la vida y que la enaltezca en lugar de negarla. En este sentido, afirma, el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Nietzsche, en su afirmación vitalista, introducirá el concepto del eterno retorno. Esta es una concepción circular del tiempo en la que todo se volverá a repetir una y otra vez eternamente. Es por ello que debe vivirse la vida con intensidad, como si se deseara que ésta volviera a repetirse una y otra vez. Dijo, ¿era esto la vida? Que venga otra vez. Bueno, pues hasta aquí la resolución del examen. Bueno, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado?
Esperamos que sí. Si es así, dale like a este vídeo y déjanos en los comentarios cualquier cosa que quieras compartir con nosotros. Como ya hemos dicho anteriormente, si estás pensando en hacer a un grado superior a la universidad pero tienes más de 25 años o te quieres preparar súper bien la selectividad o la EBAU, cuenta con nosotros, una academia especializada con muchos años de experiencia y que estamos seguros que te ayudaremos a cumplir tus objetivos con éxito. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!